Amén, amén. Abra su Biblia conmigo, por favor. Amén. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Amén. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí va el enfoque de hoy, versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias porque nos hemos reunido en el día del Señor, en el día en que tu Hijo Jesús resucitó, el primer día de la semana. Señor, y recordamos, nos alegramos, nos gozamos con los hermanos y con las hermanas, aún con instrumentos tocamos, Señor, y palmeamos y cantamos de tus grandezas, de qué bueno eres, cuán grande es tu misericordia, cómo es que nos escogiste y nos amaste a nosotros, hombres pecadores. Señor, cómo pusiste tu mirada sobre nosotros, dando a tu Hijo a que nos redimiera, nos comprara, nos rescatara. Señor, gracias. Cuánto te amamos, Señor. Ahora rogamos que por medio de tu palabra sigamos exaltando tu nombre, sigamos levantando tu nombre en alto, sigamos viendo tu gloria en la faz de tu Hijo Jesucristo. Cómo es que en Él te glorificaste y cómo es que Él te glorifica a ti. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Produce en nosotros un nuevo sentir, un deseo por ti, una pasión por el amarte y el adorarte y el servirte y el pensar y el hacer y el hablar acerca de tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Tome su asiento. Existe un dicho por ahí, es más, me imagino que en sus países tendrán un dicho similar, pero existe un dicho por ahí, en este país, que en esta vida nada es más cierto que la muerte y los impuestos. En esta vida nada es más cierto que la muerte y los impuestos. Se le atribuye a Benjamin Franklin, fundador de este país, de los Estados Unidos. Y el señor Franklin, su preocupación, me imagino que no era con la primera declaración, con la muerte, no, sino que me imagino que él se preocupaba por los impuestos, porque, bueno, pues por esa fue una de las razones más graves por las cuales se fundó este país, porque no querían estar debajo de un rey que estaba al otro lado del océano Atlántico, que les cobraran impuestos muy excesivos y sin razón, y dijeron no queremos a Jorge, el rey en ese entonces, mejor fundamos nuestro propio país, y nació los Estados Unidos. Ahora, el ser humano es muy astuto, es muy inteligente, ¿sí? Y el ser humano puede evadir los impuestos, ¿sí? Es un juego de números, cambia una forma por ahí, reporta algo por ahí, un cambio de registros, y con un buen contador a su lado, pues
tal vez uno pueda reducir o evadir su pago de impuestos. Y los impuestos se pueden evadir, los podemos evitar, no todos, y tal vez no toda la cantidad, pero algunos sí. Pero la muerte, ¿podríamos nosotros evadir la muerte? Romanos capítulo 6 dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Habrá un contador que nos pueda ayudar a evadir el pago? No de impuestos, sino el pago de muerte. Existe un largo registro de que la muerte es lo más cierto que le sucede al hombre. ¿Sí? Existen cementerios llenos de tumbas. Aún la Biblia contiene registros, genealogías que muestran que la muerte no se puede evadir. Yo sé que no nos gusta hablar. Es más, hasta le cambiamos el nombre a la muerte. ¿Sí? Pasó de esta vida a otra vida mejor, digamos, ¿sí? Le cambiamos, usamos dichos, ¿sí? Ya está descansando por fin, ¿sí? Otros decimos: pues ya le dio el estirón, el último, ¿sí? Y nos da un poco de miedo, un poco de tristeza, y queremos evadir la muerte. Pero la Biblia contiene registros, genealogías de que la muerte es lo más cierto que le sucede al hombre. Aún aquellos muertos que se fueron levantados por el profeta Elías. ¿Recuerdan cuando Elías levantó al hijo de la vida? O Eliseo también levantó a un muchacho. Pedro también levantó a Dorcas. Y Pablo también a otro muchacho que se cayó en medio de la predicación y fue y lo recogió y se los entregó vivo, dice la palabra del Señor. Aún Jesús levantó a la hija de Jairo, a la hija de al hijo de aquella viuda que iba en la procesión a su funeral. Levantó a Lázaro. Pero aún ellos volvieron a morir. No están con nosotros hoy en día, no pudieron vivir por siempre. Existe solo un hombre que pudo evadir la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo retenerlo, no pudo aprisionarlo. Aleluya. Mire, el hombre es muy astuto, es muy inteligente, muy innovador, ¿sí? El hombre, la ciencia que el hombre inventa, la tecnología, los prostéticos que si ya no tiene brazo le ponen su brazo y le funciona como si su brazo estuviera conectado a su cerebro. ¿Sí? ¿Cómo llegamos al espacio? Tanta tecnología tan avanzada. El hombre es muy, muy inteligente, ¿sí? Pero lo que no ha logrado hacer el hombre es vencer a la muerte. El hombre no ha logrado vencer a la muerte. Eso es imposible. No es posible evadir la muerte o morir y luego regresar a vida. Por eso cuando el hombre escucha de la resurrección del Señor Jesús, dice: eso es imposible. Eso yo no lo creo, que el Señor murió, porque fíjate, yo nunca he experimentado algo así en mi país, en mi familia, en los reportes de las noticias, nunca en YouTube. Nunca se ha visto que un hombre muera y que de repente esté vivo otra vez. Eso es imposible. Por eso cuando Pablo llega al lugar de Atenas, ¿sí? Y encuentra toda esa ciudad llena de ídolos, y dice que el espíritu de Pablo ardía porque había tanta idolatría, y les empieza a predicar y a decir: mira, este es Jesucristo, a quien Dios resucitó. Y es hasta ahí cuando se acabó la predicación, porque dice: pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pero cuando oyeron, dice Hechos capítulo 17, no vayan ahí, solo escuchen. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, se burlaban. Ahí hasta ahí dejaron de escuchar a Pablo. Se burlaban. Y otros le decían: ya te oiremos acerca de esto otro día. Resurrección, eso no es posible. Ahora, mientras que el apóstol Pedro nos dice: ¿es imposible? Lo que es imposible es que Jesús se mantuviera muerto. Eso es imposible. No es imposible que el Señor resucitara, no. Lo que es imposible es que la muerte lo retuviera,
lo aprisionara al Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesús fue perfecto. Él fue santo, inocente. Pedro dice en otra ocasión, sin mancha y sin contaminación. En Jesús no había absolutamente ni un pecado. Es más, Jesús en una ocasión les dice, ¿quién de ustedes me acusa a mí de pecado? Mire, si usted quiere saber mis pecados, solo vaya y pregúntele a mi esposa. ¿Sí? Pero Jesús, si usted quiere saber a Jesús, Jesús dice, ¿quién me acusa a mí de mis pecados? Por eso es que la muerte no pudo retenerlo. Porque la muerte solo se paga ¿a quién? Al pecador. El pecador es el único que muere. Pero Jesús, sí, Jesús murió, entregó su vida, pero Él la entregó, ¿sí? Pero la muerte no pudo retenerlo y aprisionarlo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero Jesús no tenía ningún pecado. Por eso la muerte no pudo retenerlo, ¿sí? Ahora, hace unas semanas platicamos acerca de la crucifixión de Jesucristo. ¿Qué logró el Señor por nosotros? Ahora veremos algo similar. ¿Qué logró el Señor Jesús con su resurrección de los muertos? ¿Qué es lo que logró el Señor Jesús con su resurrección de los muertos? Y la resurrección de Jesús es una confirmación de parte de nuestro Dios. La resurrección de Jesús es una confirmación de parte de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que confirma? ¿Cuál es la confirmación? ¿Cuál es la declaración que hace Dios? ¿Sí? Ahora tengo 11 confirmaciones, 11 declaraciones y sé que tal vez no tengamos tiempo hoy para repasarlas y platicar acerca de cada una de ellas, ¿sí? Así que tal vez otro día regresaremos, pero si tenemos tiempo, pues vamos a ver, ¿sí? Pero tengo 11 declaraciones y fíjese que no son todas. Yo creo, estoy seguro que hay cosas, tesoros más nuevos en la palabra que podemos ver. Eso es lo que quiere decir cuando el Señor resucita. Así que no son todas, pero le tengo por lo menos 11. Miren, Gloria a Dios. la palabra de Dios es confirmada, verdadera, por la resurrección del Señor Jesús. ¿Sí? En otras palabras, cuando Dios habla, se cumple. Amén. La resurrección del Señor Jesús confirma que Dios es fiel. ¿Sí? ¿Qué es ser fiel? Ser fiel es que si yo digo que voy a hacer algo, lo hago. ¿Sí? Cuando yo digo que voy a hacer algo, lo hago. Y el Señor así es, el Señor es fiel. La resurrección del Señor Jesucristo confirma que Dios en su palabra es verdadera y es fiel. Miren, el Antiguo Testamento, lo que el Señor Jesús llama Moisés y los profetas, anuncian la resurrección. Por ejemplo, en una ocasión, cuando Pedro está predicando el Evangelio, les platica y les cuenta, miren, ¿se recuerdan del Salmo 16? El Salmo 16 dice que no dejarás que mi alma permanezca en el Seol, sino que me darás vida. Y Pedro les dice, ese salmo fue escrito por David, pero no estaba hablando de David, sino que David como profeta, dice, estaba hablando de uno más grande que él, uno más mayor que él, uno más supremo que él. ¿Sí? Y Pedro le recuerda, es más, Pablo también usa esa misma cita. ¿Sí? Cuando predica y les dice, mira, el Señor lo levantó de los muertos aquí en a Jesús, porque dice que no dejará su alma en el Seol, en el Salmo 16. En Isaías, el profeta también, Isaías en el capítulo 53, versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Isaías nos dice que iba a morir, Señor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días. Isaías, pero dijiste que iba a morir, pero ahora estás diciendo que vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire, yo nunca he visto a un muerto próspero, no, sino que Isaías está diciendo, sí va a morir el Mesías, pero el Mesías va a regresar a la vida, ¿sí? Y va a ver su mano prosperada. Isaías en otra ocasión dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y Pablo otra vez en uno de sus sermones está predicando a la gente y les dice, ¿se recuerdan de Isaías 55:3? Dice,
y haré un pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y Pablo conecta esa cita de Isaías a la resurrección del Señor. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Señor Dios le había prometido a David un reino que duraría por la eternidad, pero obviamente David murió. Entonces Isaías después habla de que las misericordias de David iban a seguir. ¿En quién? En Jesucristo, porque el Señor lo levantó de los muertos y ahora el Señor reina para siempre, ¿sí? Oseas, el profeta Oseas también dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, ¿sí? En el tercer día va a haber una resurrección y al tercer día el Señor resucita, ¿sí? Y ahora nosotros podemos tener vida en Él también. El Antiguo Testamento proclama la resurrección. En otras palabras, el Señor dijo: va a resucitar el Mesías, y así fue. Ahora, ¿y qué dijo Jesús mientras enseñaba a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Por lo menos en 3 ocasiones, ahora sabemos que son por lo menos 3 ocasiones porque Mateo, Marcos y Lucas en sus evangelios mencionan las 3 mismas ocasiones. En esas ocasiones el Señor anuncia su muerte y les dice: mira, es necesario que vayamos a Jerusalén y que se cumplan las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado, será escupido, y le azotarán y le matarán, dice el Señor, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesús, en toda ocasión que Él hablaba que iba a anunciar su muerte, le ajuntaba, le apegaba, le añadía que también iba a resucitar. Siempre iban de par en par. Voy a morir, pero voy a resucitar. Gloria a Dios, amén. ¿Y qué pasó? El Señor resucita. La resurrección confirma que Dios es fiel, Amén. que Dios cumple su palabra. Amén. ¿Sí? Amén. En 1 Corintios capítulo, solo escúchenme, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo le dice esto a la gente, le dice a los de Corintio: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mire, yo les estoy enseñando esto, dice Pablo, que el Señor murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A Moisés y a los profetas. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo diciendo: mira, el Señor cumplió lo que Él había dicho por medio de sus profetas, por medio de las Escrituras, ¿sí? Las Escrituras, la palabra del Señor Jesús, son fieles y son verdaderas, ¿sí? Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas, ¿sí? Podemos confiar en su palabra. Podemos confiar en que si Dios dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. La resurrección confirma que la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra del hombre falla, ¿sí? Yo hace una semana le dije a mi hijo Elías: mira, vamos a ir aquí, y no fuimos, ¿sí? Porque me preocupé en el trabajo y tenía tanto que hacer, ¿sí? Yo fallo, pero el Señor no falla. Amén. Y el Señor dice: mira, el que cree en mí tendrá vida eterna, y el Señor lo cumplirá. La palabra del hombre falla aún en las mejores intenciones, pero Dios no falla. La resurrección confirma que la palabra de Dios es verdadera y es fiel. Número 2, la resurrección confirma nuestra justificación. Vayamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. Aleluya. Además, mire, comience en el versículo 23. Romanos capítulo 4, versículo 23. Pablo está hablando acerca de Abraham y Sara y cómo le creyeron a Dios. Y cómo, porque le creyeron por su fe, fueron justificados, declarados justos. De eso está hablando Pablo. Ahora mire en el verso 23. Y no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada su fe,
sino también con respecto a nosotros, a usted y a mí, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, la crucifixión, lo que hablamos hace unas semanas, pero mira aquí, miren, y resucitado para nuestra justificación. Pablo dice que el Señor Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios para nuestra justificación. Ahora, justificación es un término legal, ¿sí? Cuando usted va a corte, o lo declaran inocente o lo declaran culpable el juez. En la resurrección, Dios nos declara justos. Dios nos declara justos. Gloria a Dios. Por la resurrección de Jesús somos declarados justos. Mire, sin Jesús, sin fe en Jesús, somos culpables, somos condenados. Pero ahora como creyentes, como cristianos, gente que obedecen y están en el camino. ¿Cuál camino? Jesús, el camino. Gente que ha puesto su fe en Jesús, el Hijo de Dios, somos declarados justos. Somos justificados. Mire, Jesús vino. Jesús se encarnó, sufrió por nuestras transgresiones, murió por nuestros pecados. Fue un sacrificio sustitutivo de expiación, propiciación y redención. Pero, ¿cómo sabemos que su muerte logró nuestra redención? Hace una semana les dije, mire, Jesús fue crucificado, fue muerto para redimirnos, para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados. Pero ¿cómo sabemos que eso fue cierto? ¿Cómo sabemos que fue eficaz, que tuvo el efecto que Jesús quería que tuviera su muerte? ¿Cómo sabemos que sí somos perdonados, rescatados, redimidos? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque en otras palabras, Dios lo resucitó. Dios dijo, mira, acepto el sacrificio, yo lo recibo y me place, me deleita el sacrificio de Jesús y yo lo acepto ese sacrificio y por evidencia da su resurrección. Aleluya. Lo levanta de los muertos. Gloria a Dios. Dios al resucitar a Jesús dice, acepto el sacrificio de mi Hijo. Mire, nuestra fe, nuestra religión, nuestra piedad sería muy diferente si Jesús hubiera dicho, mira, yo voy a morir por ustedes, por sus pecados van a ser perdonados, pero si Él no hubiera resucitado, sería muy diferente nuestra religión, nuestra fe, porque no tendríamos base para decir, sí, mis pecados son perdonados, sí, ahora yo soy justo, sí, ahora yo soy salvo. No podríamos decir eso, pero ahora podemos, porque sabemos que Dios aceptó ese sacrificio. Sabemos que Dios dijo, me place, me deleita ese sacrificio y ahora el Señor resucita a su Hijo como evidencia de que Él acepta el sacrificio. ¿Cómo? ¿O por qué instrumento o por qué fuerza levantó Dios a Jesús de los muertos? Por su sangre, por su muerte. Hebreos capítulo 13 dice así, mire, escuchen. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Sí? El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno. Su muerte quería decir que iba a resucitar. Es por la sangre, su muerte, que Él resucita. ¿Sí? Él resucitó. La sangre de Jesús derramada en la cruz garantizó su resurrección 3 días después. La resurrección es una confirmación, es una declaración de Dios que el precio que pagó Jesús, es decir, su sangre, es suficiente para perdonar pecados y declarar a nosotros, hombres pecadores, justos. ¿Sí? La resurrección es una confirmación de que somos justos, que somos justificados. ¿Sí? La resurrección confirma que la palabra de Dios es fiel, es verdadera.
La resurrección confirma que somos justificados, nuestros pecados son perdonados porque el Señor resucitó. Y número 3, la resurrección confirma de que Jesús es Dios. La resurrección confirma de que Jesús es Dios. Miren en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, versículo 1. 1:1. Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo dice así, miren. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿El evangelio de quién es? De Dios. Y luego nos dice que el evangelio de Dios, mire, versículo 2, lo había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Sí? El evangelio es de Dios y es un evangelio que ya había prometido antes por las escrituras. Versículo 3. ¿Acerca de quién es el evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. La resurrección declara que Jesucristo es Hijo de Dios. Ahora, para el judío, cuando decimos que es Hijo de Dios, quiere decir que Jesús es Dios, ¿sí? Y su resurrección, el poder que lo levantó fue y declaró que Jesucristo es Hijo de Dios. Y el Padre es el que lo declara. El Padre declara que Jesús es Dios. Miren, Dios tiene un atributo que nosotros como creación de Dios no tenemos. Hay atributos que Dios nos comparte, nos comunica, que nosotros podemos imitar, no perfectamente, porque obviamente somos hombres en esta carne que está corrupta por el pecado, corrompida por el pecado. Pero hay ciertos atributos que Dios nos comparte y nosotros podemos imitar, ¿sí? Por ejemplo, somos personas razonables, tenemos razón, tenemos el uso de razón, ¿sí? Podemos pensar y podemos discernir, ¿sí? Somos personas que podemos dominar y tenemos gobierno, ¿sí? Hay unas personas que gobiernan en su familia, hay otras personas que gobiernan en su comunidad, en la ciudad, en países enteros. ¿Por qué? Pues porque Dios dijo, mira, fructifiquen, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, domínenla, ¿sí? Eso es lo que Dios hace, que Dios domina sobre toda su creación, ¿sí? O por ejemplo, Dios es bueno y nosotros también hasta cierto punto somos buenos. El Señor dijo, mira, si un hijo te pide un pedazo de pan, no le das una piedra, ¿sí? Nosotros podemos imitar a Dios en esos sentidos, ¿sí? Podemos, por ejemplo, ser fieles como Dios es fiel. Podemos decir, mira, yo voy a hacer esto y lo hace. Y usted es fiel a su esposo, usted es fiel a su esposa. Podemos ser fieles como Dios es fiel. Ahora, esos son atributos que Dios nos comparte, que podemos imitar de Él. Pero hay atributos de Dios que no podemos imitar, que no son iguales, que no podemos nosotros ni aún tratar de igualarnos a Él. Por ejemplo, Dios es omnipresente. Nosotros no somos omnipresentes. Yo estoy aquí y aquí no me muevo y es todo lo que veo y todo lo que siento aquí en este lugar. Dios es omnisciente, lo conoce todo, yo no. Dios es omnipotente, ¿sí? Yo no, ¿sí? Y usted tampoco. Hay atributos de Dios que no se pueden comunicar, que no podemos nosotros imitar. Y hay un atributo que es muy diferente, que hace a Dios muy diferente a su creación. Y la palabra es aceidad, su aceidad. Ahora no se preocupe por la palabra, pero lo que quiere decir es que Dios existe, tiene vida en sí mismo. Aleluya. ¿Sí? Dios no depende de otro Dios que le diga, mira, te doy vida para que tú seas Dios y seas Padre.